En un reino donde la magia y la tragedia se entrelazan, tres hermanos ven sus destinos marcados por un hechizo despiadado. Dos de ellos son transformados en criaturas majestuosas, un águila que domina los cielos y una ballena que surca los océanos. El tercero, el más joven, queda solo con la misión de romper la maldición y restaurar el equilibrio. En su viaje, se enfrentará a desafíos inimaginables, criaturas mágicas y pruebas de valentía. Solo una reliquia legendaria, la bola de cristal, podrá concederle la clave para deshacer el hechizo. Capítulo 1. El conjuro del viejo hechicero. El crepúsculo se deslizaba lentamente sobre la espesura del bosque, tiñendo las copas de los árboles con destellos dorados y sombras azuladas. Un viento gélido serpenteaba entre los troncos nudosos, susurrando secretos antiguos a las hojas que temblaban en sus ramas. A lo lejos, más allá del último vestigio de civilización, en lo profundo de aquel reino donde el tiempo parecía haberse detenido, se alzaba una torre solitaria, negra como la medianoche y tan alta que su cúspide se perdía entre las nubes bajas y pesadas. Dentro de aquella fortaleza de piedra oscura habitaba un ser temido por todos, una figura envuelta en un manto de misterio y terror. El viejo hechicero, guardián de las artes más antiguas, conocedor de conjuros capaces de retorcer la realidad misma. Su rostro, oculto bajo una capucha deshilachada, era un mapa de arrugas y cicatrices, huellas de los años y de los poderes con los que había jugado a su antojo. Sus ojos, dos brasas apagadas, observaban con frialdad el contenido de un caldero burbujeante, donde los vapores oscilaban en formas caprichosas, formando rostros que surgían y se desvanecían con expresiones de agonía y desesperación. «El momento ha llegado», murmuró con una voz áspera como el crujir de ramas secas. Tomó de una repisa un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido tan oscuro como la misma noche. Lo vertió con sumo cuidado en el caldero, y al instante, un estallido de luz azulada iluminó la estancia. Las sombras en las paredes cobraron vida, alargándose, contorsionándose, danzando en un frenesí macabro. Desde las profundidades de aquel caldero maldito emergió un espeso humo púrpura que reptó por el suelo, como un ente viviente en busca de presas. El hechicero levantó ambas manos y, con un gesto solemne, pronunció palabras en una lengua perdida en el tiempo. Su voz retumbó en la sala como un eco de ultratumba, mientras la magia fluía en el aire, impregnando cada rincón con su esencia densa e ineludible. En el centro de la estancia, sobre un altar de piedra gastada, yacía un objeto de aspecto frágil y antiguo, la bola de cristal. Era una esfera perfecta, sin imperfecciones, que reflejaba la luz de las llamas con destellos fantasmagóricos. No era un simple artefacto de adivinación, sino un relicario de un poder insondable, una llave a secretos vedados incluso para los magos más sabios. El hechicero la contempló con reverencia, sus dedos temblorosos acariciando la superficie helada. Sabía que aquel objeto tenía el poder de atar o desatar destinos, de conceder o arrebatar, de transformar la existencia misma. Y ahora, con el hechizo que estaba a punto de conjurar, la esfera se convertiría en el núcleo de una maldición irrompible. Tomó un puñado de polvo rojizo de una bolsa de terciopelo y lo esparció sobre la bola de cristal. En cuanto los diminutos granos tocaron su superficie, la esfera vibró y se iluminó desde dentro con una luz espectral. Un rugido sordo sacudió la torre, como si los cimientos mismos protestaran ante lo que estaba ocurriendo. El viejo mago sonrió con la satisfacción de un artesano que ha completado su obra maestra. «Tres hermanos», susurró, con los ojos fijos en la esfera palpitante. «Tres destinos. Tres condenas». El humo púrpura ascendió, arremolinándose en el aire, y comenzó a tomar forma. Tres figuras indistintas, tres siluetas etéreas que parecían debatirse en una lucha silenciosa. La maldición se estaba tejiendo con cada segundo que pasaba, encadenando a los jóvenes a un sino inevitable. El hechicero extendió las manos y dejó caer sobre la bola de cristal 3 gotas de un líquido plateado. Al contacto, una explosión de energía recorrió la torre, haciendo que los candelabros parpadearan y que los muros mismos gimieran. Un grito lejano, desgarrador, rompió el silencio de la noche, como si el universo entero hubiera sentido el peso del conjuro. El viejo mago, sin embargo, no se inmutó. «Que así sea», declaró con solemnidad. «Uno tomará los cielos, otro dominará los mares. Y el último será dejado atrás, condenado a vagar sin su sombra, sin su sangre, sin su refugio». Las palabras se grabaron en la piedra, en el aire, en la misma esencia del mundo. Y así, la maldición quedó sellada.
Desde aquel instante, 3 destinos fueron arrebatados y arrojados a las fauces del infortunio. Los engranajes del destino habían comenzado a girar, y la bola de cristal, testigo inmóvil de todo lo que estaba por venir, permaneció en su altar, resplandeciendo con un fulgor siniestro. En algún lugar lejano, donde el viento aullaba sobre las montañas y los ríos susurraban canciones olvidadas, 3 hermanos sintieron una sombra cernirse sobre ellos. Sin saberlo, estaban a punto de perderlo todo. La profecía había comenzado a cumplirse. Capítulo 2. Hermanos atrapados en la maldición. El sol aún no despuntaba sobre las colinas cuando la desgracia comenzó a tejer su red invisible sobre los 3 hermanos. La aldea, escondida entre praderas ondulantes y bosques espesos, despertaba lentamente con el canto de los gallos y el murmullo de los primeros aldeanos que salían a trabajar la tierra. Sin embargo, en una cabaña modesta, al borde del poblado, algo oscuro se cernía como una nube pesada sobre sus habitantes. Aldric, el mayor de los hermanos, se alzó de su jergón antes que los demás, como siempre lo hacía. Su complexión era fuerte y su mirada firme, reflejo de su carácter protector. Desde la muerte de sus padres, él había asumido la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores. Baldric, el mediano, de espíritu libre y soñador, y Cedric, el más joven, astuto e inquieto. Aquella mañana, sin saber por qué, Aldric sintió un peso extraño en el aire, una sensación de vacío que le encogió el pecho. Se frotó la nuca y salió al patio, buscando despejar su mente con el aire fresco del alba. Sin embargo, al levantar la vista hacia el cielo, su corazón dio un vuelco. Una sombra se cernía sobre ellos. No era una nube ni el vuelo de un ave común, sino algo mucho más grande, más oscuro. Un águila gigantesca descendía desde las alturas con un movimiento majestuoso, pero su mirada, profunda e inteligente, no era la de un simple animal. Era como si aquella criatura lo reconociera, como si un lamento atrapado en su garganta quisiera hacerse oír. Baldric, Cedric, llamó, con la voz temblorosa. Pero solo Cedric apareció, los ojos llenos de sueño y confusión. ¿Qué sucede?, preguntó, rascándose la cabeza. Aldric no pudo responder. En ese instante, el águila lanzó un grito desgarrador y comenzó a descender en picada. Su plumaje resplandecía bajo los primeros rayos del sol, y en sus ojos se reflejaba el miedo, la desesperación, y algo más. Cor, Gritó Aldric, empujando a Cedric hacia la casa. Pero era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, el águila se precipitó sobre ellos, sus garras se cerraron en el aire, y entonces, un estallido de luz cubrió el mundo. Cedric sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No había viento, ni sonido, solo un vacío opresivo que le envolvía el cuerpo, como si estuviera siendo absorbido por una corriente invisible. Sus pensamientos se dispersaron y, cuando el resplandor finalmente se disipó, su hermano Aldric había desaparecido. En su lugar, un águila de plumaje dorado se alzaba sobre la cabaña, batiendo las alas con furia, como si intentara luchar contra su propio cuerpo. Sus garras arañaban el suelo, sus ojos brillaban con una conciencia atormentada. No, no puede ser, balbuceó Cedric, dando un paso atrás. De pronto, un sonido distinto lo hizo girar la cabeza. Desde el bosque, a lo lejos, el agua del río comenzó a agitarse de forma inusual. Algo emergía desde las profundidades, surgiendo con la fuerza de una tormenta desatada. Cedric apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una sombra colosal se alzara entre las olas. Una ballena, gigantesca y majestuosa, cuya piel relucía como el acero bajo la luz del sol. Baldric, Gritó Cedric, su mente negándose a aceptar lo que veía. Pero en el corazón de la criatura marina, en la tristeza insondable de sus ojos, supo que su hermano mediano también había sido atrapado en el hechizo. Una desesperación ardiente se apoderó de Cedric. El aire a su alrededor temblaba con la energía de un conjuro recién lanzado. La maldición se había cumplido. Sus hermanos habían sido arrebatados, transformados en criaturas de los cielos y los mares, separados para siempre del mundo de los hombres. Cedric sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué él seguía siendo humano? Su mente trabajó frenéticamente, recordando las historias de ancianos sobre hechizos y maldiciones. Sabía que nada ocurría por casualidad en el mundo de la magia. Si él aún conservaba su forma, significaba que había una razón, un propósito. Tengo que romper este hechizo, murmuró,
con los puños cerrados. Sin embargo, ¿cómo? Los aldeanos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el estruendo de lo que acababa de ocurrir. Murmullos de asombro y miedo recorrieron la multitud al ver a la ballena surcando el río y al águila sobrevolando la cabaña. Algunos se persignaron, otros corrieron a refugiarse en sus hogares, susurrando que era obra de los dioses o del demonio. Cedric supo que no podía quedarse allí. Si quería salvar a sus hermanos, debía partir de inmediato. «Espérenme», susurró, mirando al cielo y al río, donde Aldrich y Baldric ahora se encontraban atrapados. Dio un paso al frente, decidido, sin saber aún a dónde ir ni qué debía hacer. Pero en su corazón, una voz parecía guiarlo. El viaje acababa de comenzar. Y la bola de cristal, en lo alto de la torre del hechicero, esperaba. Capítulo 3. El llamado del destino. El viento rugía con un lamento extraño mientras Cedric se internaba en el bosque. Los árboles parecían estirarse hacia él con ramas nudosas y retorcidas, como si quisieran atraparlo en su abrazo sombrío. Las hojas susurraban secretos olvidados, agitándose bajo la brisa de la mañana. Sus pasos eran firmes, pero en su interior, el miedo se arremolinaba como una tormenta. Había perdido a sus hermanos en un solo instante, arrancados de su lado por una maldición inexplicable. Y ahora, debía descubrir cómo salvarlos antes de que su humanidad se desvaneciera para siempre. A lo lejos, la aldea aún se estremecía con el impacto de lo ocurrido. Los aldeanos murmuraban historias de antiguos conjuros y criaturas encantadas, algunos temiendo que Cedric mismo estuviera maldito. Pero él no tenía tiempo para supersticiones ni miedos ajenos. Su único propósito era encontrar la clave que rompiera el hechizo. Caminó durante horas, atravesando senderos ocultos y colinas cubiertas de hierba alta. El sol subía lentamente en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre la tierra. La espesura del bosque se tornó cada vez más densa, sofocante, como si los árboles mismos quisieran retenerlo. Finalmente, llegó a un claro donde una fuente cristalina brotaba de entre las rocas. El agua, pura y brillante como un espejo, reflejaba el rostro pálido de Cedric con inquietante claridad. Se arrodilló y bebió un poco, tratando de calmar la sed y el agotamiento. Fue entonces cuando lo vio. Un reflejo distinto apareció en la superficie del agua. Una sombra alta, imponente, con túnicas oscuras y ojos centelleantes como brasas ardientes. Cedric se puso de pie de un salto, con el corazón martillándole en el pecho. «Has llegado más rápido de lo que esperaba», dijo una voz profunda, resonando en el aire como un trueno lejano. De entre los árboles emergió un hombre de barba larga y encanecida. Su túnica negra parecía fundirse con la penumbra del bosque, y en su mano, sostenía un bastón de madera nudosa coronado por un cristal resplandeciente. «¿Quién eres?», preguntó Cedric, sin apartar la vista del anciano. «Soy Altarion, el guardián del conocimiento perdido», respondió el hombre con solemnidad. «Y sé por qué has venido». Cedric Ontracero los Ojos. «Si realmente lo sabes, dime cómo puedo salvar a mis hermanos». El anciano dejó escapar un suspiro, como si la respuesta pesara sobre sus hombros. «El hechizo que los ha transformado no es común. No es el capricho de un brujo ni la trampa de un duende. Es una maldición antigua, tejida con los hilos del destino mismo». Cedric sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué significa eso?». Altarion alzó su bastón y lo apuntó hacia el cielo. En el acto, una ráfaga de viento barrió el claro, sacudiendo las hojas de los árboles. Sobre sus cabezas, una bandada de aves se alzó en vuelo, como si la naturaleza respondiera a su llamado. «Solo existe un objeto capaz de revertir la maldición», continuó el anciano. «Una reliquia oculta en las entrañas de la montaña más lejana». Cedric sintió su boca secarse. La bola de cristal, susurró. Altarion asintió con gravedad. «Así es». Cedric sintió que su corazón se aceleraba. La bola de cristal. Había escuchado leyendas sobre ella desde que era un niño. Se decía que contenía el poder de ver más allá del tiempo y deshacer los hilos del destino. Pero también se decía que estaba custodiada por fuerzas oscuras, protegida por pruebas imposibles de superar. «¿Dónde la encuentro?», preguntó, con la determinación encendida en su voz. El anciano le miró con intensidad. «Más allá del bosque encantado, en la cima de la montaña prohibida, se alza la Torre de las Sombras.
Allí es donde reposa la bola de cristal. Pero llegar hasta ella no será tarea fácil. Cedric apretó los puños. No me importa lo difícil que sea. Haré lo que sea necesario. Altarion esbozó una leve sonrisa. Tienes el corazón de un verdadero guerrero. Pero necesitarás más que valentía para triunfar. Dicho esto, golpeó el suelo con su bastón y, de inmediato, el aire vibró con una energía indescriptible. Una luz dorada surgió del suelo, envolviendo a Cedric en su resplandor cálido y poderoso. Cuando la luz se disipó, Cedric sintió un peso diferente en su mano. Miró hacia abajo y vio que ahora sostenía una espada de hoja fina y resplandeciente, con runas antiguas grabadas a lo largo de su filo. Esta espada, conocida como la llama eterna, te guiará en tu viaje, dijo Altarion. Su poder es inmenso, pero solo responderá a un corazón puro. Cedric sintió que una oleada de energía le recorría el cuerpo. Gracias, murmuró, sin saber qué más decir. El anciano asintió y, en un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Cedric miró la espada en su mano y luego al sendero que se abría ante él, adentrándose en la espesura del bosque. No tenía más opción que avanzar. Sus hermanos dependían de él. Respiró hondo, tomó la empuñadura con firmeza y dio el primer paso hacia su destino. La aventura apenas comenzaba. Capítulo 4. El bosque encantado y sus sombras vivientes. La brisa soplaba con una quietud perturbadora cuando Cedric avanzó por el sendero. El bosque, antaño vibrante y acogedor, había cambiado su esencia. Era como si la luz misma se rehusara a entrar en su espesura. Los árboles se alzaban como colosos sombríos, sus copas entrelazadas ocultando el cielo. En el aire flotaba un susurro apenas audible, como si los árboles mismos compartieran secretos que no debían ser escuchados. El joven caballero sostuvo con fuerza la empuñadura de la llama eterna, sintiendo el latido de su energía en la palma de su mano. Sabía que este no era un bosque común. Era el bosque encantado, donde la realidad se distorsionaba y los viajeros desaparecían sin dejar rastro. Dio un paso más, y la tierra bajo sus pies crujió como si estuviera viva. Miró a su alrededor con cautela. No se veía ninguna criatura, ningún rastro de vida, y sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba con cada momento que pasaba. De repente, una risa gutural resonó entre los árboles. No era una risa humana, sino algo más antiguo, más macabro. Cedric giró sobre sus talones, con la espada en alto. ¿Quién está ahí?, exigió, con la voz firme. El eco de su voz se desvaneció en la inmensidad del bosque. Ninguna respuesta llegó. Solo el viento agitando las hojas como un murmullo lejano. Entonces, sin previo aviso, la sombra de un árbol se alargó de forma antinatural. Como si adquiriera vida propia, la oscuridad tomó la forma de una figura esquelética con ojos brillantes como ascuas. Su silueta temblorosa se desprendió del tronco, avanzando lentamente hacia Cedric. El bosque no perdona a los forasteros, susurró la sombra, con una voz que parecía arrastrar siglos de odio y resentimiento. Cedric retrocedió instintivamente, pero en cuanto lo hizo, más sombras comenzaron a emerger de los árboles circundantes. Se deslizaban sobre el suelo con movimientos etéreos, como espectros en pena. El joven caballero apretó la empuñadura de su espada y se preparó para luchar. La llama eterna resplandeció con un brillo dorado, iluminando el bosque con su fulgor sagrado. Las sombras se detuvieron por un instante, como si sintieran el poder de la espada. Pero pronto, su temor se disipó y lanzaron un ataque. Cedric giró sobre sí mismo, blandiendo su arma con precisión. La primera sombra que se abalanzó sobre él fue atravesada de inmediato por la hoja resplandeciente. Un grito agudo, inhumano, rasgó el aire cuando la criatura se desvaneció en una nube de humo negro. Sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar su victoria. Otras 3 sombras lo rodearon rápidamente, moviéndose con una velocidad inquietante. Cedric esquivó un zarpazo y giró sobre sus talones, cortando el aire con un tajo certero. Otra sombra desapareció en un estallido de energía oscura. Pero las criaturas no se detenían. Una de ellas logró golpearlo en el pecho con una fuerza inhumana, lanzándolo varios metros hacia atrás. Cedric aterrizó pesadamente contra la húmeda hierba del bosque, sintiendo un dolor punzante recorrer su cuerpo. Respiró con dificultad, pero no podía rendirse. Se puso de pie con esfuerzo y,
con un grito de furia, alzó su espada una vez más. La llama eterna ardió con mayor intensidad, como si respondiera a su determinación. Cedric corrió hacia las sombras y desató una danza de acero y fuego, desvaneciendo a cada una con cada golpe. Finalmente, solo una sombra permaneció. La más grande. La que había hablado. La criatura flotaba en el aire, observándolo con sus ojos llameantes. «Eres fuerte», murmuró, «pero no has visto la verdadera oscuridad». Dicho esto, la sombra se esfumó como si nunca hubiera estado allí. Cedric se quedó jadeando en el claro del bosque, con la espada temblando en su mano. El peligro había pasado, pero una sensación de inquietud persistía en su pecho. El bosque no solo estaba encantado. Era un territorio vivo, con reglas propias y guardianes oscuros que no permitirían que avanzara con facilidad. Y aún así, debía continuar. Respiró hondo, enderezó la espalda y caminó hacia adelante. La Torre de las Sombras lo esperaba. Y con ella, la bola de cristal que podría salvar a sus hermanos. Capítulo 5. El lago de los recuerdos olvidados. El bosque parecía haberse quedado atrás, pero la sensación de peligro aún palpitaba en la mente de Cedric. No podía apartar de su pensamiento aquella sombra parlante que había desaparecido en el aire con una advertencia velada. La oscuridad tenía muchas formas, y la peor de todas era aquella que susurraba en la mente de los hombres. El joven caballero avanzó con cautela, siguiendo un sendero de piedras cubiertas de musgo que se abría paso entre colinas suaves. Poco a poco, el sonido de un agua en movimiento comenzó a hacerse presente. Un murmullo, al principio tenue, luego cada vez más claro, hasta convertirse en un incesante eco que vibraba en el aire. Entonces, ante sus ojos, se desplegó una vasta extensión de agua cristalina. Un lago de un azul profundo, tan quieto como un espejo. Sus orillas estaban bordeadas de juncos dorados y árboles inclinados, como si la naturaleza entera se postrara ante su majestuosidad. Cedric nunca había visto algo tan hermoso y, al mismo tiempo, tan inquietante. Dio un paso adelante y, de inmediato, un escalofrío recorrió su espalda. Las aguas del lago no reflejaban el cielo ni las montañas, ni siquiera su propia imagen. En su lugar, se veían sombras moviéndose, fragmentos de escenas lejanas, imágenes de rostros desconocidos, algunos felices, otros llorando en la penumbra. «El lago de los recuerdos olvidados», murmuró Cedric. Había escuchado leyendas sobre aquel lugar. Se decía que el lago guardaba la memoria de todo aquel que se atreviera a mirarlo, atrapando los recuerdos que los hombres dejaban atrás sin saberlo. Pero Cedric no había olvidado nada. Al menos, eso creía. Con pasos cuidadosos, se acercó a la orilla. El agua centelleaba con un resplandor etéreo, y entonces, su reflejo cambió. No era su rostro lo que veía en la superficie. Era un niño de cabello oscuro, con ropas raídas y un rostro cubierto de hollín. Un niño que lloraba bajo la lluvia. Cedric sintió que su corazón se encogía. Esa imagen, la conocía. Su niñez. Los recuerdos lo golpearon como una ráfaga de viento helado. Su vida antes del castillo, antes de la espada, antes de la nobleza. Recordó la pobreza, el hambre, la pérdida. Recordó el momento en que su madre lo abrazó por última vez antes de desaparecer en la multitud. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo de jamás ser débil, de jamás volver a llorar. Pero ahí estaba, reflejado en el lago, el niño que había sido. Cedric cerró los ojos con fuerza. No podía dejar que el pasado lo detuviera. Su misión era más grande que sus propios recuerdos. Sin embargo, el lago no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. El agua comenzó a agitarse y, de sus profundidades, surgió una figura. Una silueta oscura, con los mismos ojos que Cedric, con la misma estatura, la misma voz. «Eres fuerte», susurró la sombra, «pero también has olvidado quién eres». Cedric alzó su espada, pero su doble ya se movía hacia él con una velocidad aterradora. La llama eterna chocó contra una hoja idéntica a la suya, un resplandor dorado y negro se entrelazó en una explosión de chispas. Cedric retrocedió, sorprendido por la destreza de su oponente. Cada golpe que lanzaba era devuelto con la misma fuerza y precisión. «No puedes vencerme», dijo la sombra. «Yo soy tú». Cedric apretó los dientes. No podía permitirse la duda. Si esta era una batalla contra sí mismo, debía ser más que su pasado, más que sus miedos.
Entonces, lo entendió. Bajó su espada. La sombra se detuvo, desconcertada. No lucharé contra mí mismo, dijo Cedric con firmeza. No necesito vencerme. Solo necesito aceptarme. El reflejo lo observó por un instante, y luego, lentamente, su expresión cambió. Cedric vio en sus ojos algo nuevo. Comprensión. La sombra bajó su arma y se disolvió en el aire como niebla disipándose con el amanecer. El lago volvió a estar en calma. Cedric sintió una extraña ligereza en su corazón. Miró las aguas una vez más, y esta vez, su reflejo era el suyo propio. Dio media vuelta y continuó su camino. Ahora sabía que la verdadera batalla no era solo contra las sombras del mundo, sino contra las que habitaban dentro de él. Y debía ser más fuerte que todas ellas. Capítulo 6. El bosque que susurraba secretos. Cedric dejó atrás el lago de los recuerdos olvidados con el corazón palpitante y la mente agitada. No podía apartar de su pensamiento la imagen de su reflejo convertido en sombra, ni la lucha silenciosa que había librado consigo mismo. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero algo en su interior había cambiado. El sendero lo condujo a una nueva prueba. Frente a él se alzaba un bosque de árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecían enredarse entre sí como los dedos de una mano huesuda. El aire era espeso y olía a tierra húmeda y hojas en descomposición. Cedric sintió que el bosque respiraba, que latía con un pulso secreto, antiguo, primigenio. No había más camino que adentrarse en él. Con cada paso que daba, la luz del sol se desvanecía entre el follaje denso, dejando solo una penumbra verdosa que parecía tragarse el tiempo y el sonido. Cedric avanzó con la espada en la mano, atento a cualquier movimiento. Pero lo que encontró no fue una criatura ni un enemigo de carne y hueso. Fueron voces. Al principio, apenas eran murmullos, como el viento rozando las hojas. Pero luego se volvieron más claras, más insistentes. «No deberías estar aquí», susurró una voz femenina. «No llegarás muy lejos», murmuró otra, grave y profunda. Cedric giró la cabeza en todas direcciones, pero no había nadie. Solo árboles. Árboles que parecían inclinarse hacia él, susurrando con sus ramas en un lenguaje que no podía comprender. Avanzó con cautela, pero las voces crecieron en número, rodeándolo, envolviéndolo. «Nunca serás lo suficientemente fuerte. Siempre fuiste un niño débil. Tu destino no está en la grandeza, sino en el olvido». Cedric apretó los puños. Sabía que el bosque jugaba con su mente, pero las palabras se clavaban en él como espinas invisibles. ¿Y si eran ciertas? ¿Y si, después de todo, no era más que un eco pasajero en la historia? Entonces, una risa sonó entre los árboles. «No escuches a los susurros, caballero. Solo repiten lo que más temes». Cedric giró sobre sus talones y vio una figura apoyada contra el tronco de un sauce anciano. Era un hombre de aspecto misterioso, envuelto en una capa de tonos oscuros y con el rostro parcialmente oculto por una capucha. Sus ojos relucían con un brillo dorado bajo la sombra. «¿Quién eres?», preguntó Cedric, alzando la espada. El hombre levantó una ceja con diversión. «Un viajero, igual que tú», respondió. «Aunque no todos los caminos son iguales». Cedric no bajó la guardia. «Si no eres un enemigo, dime cómo salir de este bosque». El desconocido se apartó del árbol con un movimiento fluido y elegante. «No hay una salida en el sentido en que la buscas», dijo. «Este bosque no es un simple conjunto de árboles. Es un reflejo de tu propia alma». Cedric frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». El hombre extendió la mano, y las sombras parecieron responderle, ondulando a su alrededor. «Este bosque susurra los miedos de quienes lo atraviesan. Se alimenta de la duda, del arrepentimiento, de la desesperación. Si quieres salir, debes hacer algo más que encontrar un camino. Debes enfrentar aquello que no quieres escuchar». Cedric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las voces seguían susurrando. Seguían hiriendo. El hombre misterioso dio un paso atrás, adentrándose en la sombra de los árboles. «Nos veremos de nuevo, caballero. Quizá revives». Y con esas palabras, desapareció. Cedric respiró hondo y cerró los ojos. Si el bosque se alimentaba del miedo, entonces solo había una forma de vencerlo. Dejó caer su espada al suelo y se arrodilló sobre la tierra húmeda.
Las voces aumentaron, como si sintieran su rendición. Eres débil. Nunca serás suficiente. Todos te olvidarán. Cedric no se movió. No luchó contra las palabras. No intentó negarlas. Solo las dejó ser. Y entonces, ocurrió algo extraño. Las voces comenzaron a desvanecerse, una a una, como hojas arrastradas por el viento. El bosque llenó su cerraba. Cuando Cedric abrió los ojos, el sendero estaba claro frente a él. Había vencido no con la espada, sino con el conocimiento de que las sombras no podían derrotarlo si él no les daba poder. Se puso de pie, tomó su espada y continuó su camino. El bosque quedó atrás, silencioso. Pero el eco de su lección permanecería con él para siempre. Capítulo 7. El templo del tiempo perdido. Cedric emergió del bosque de los susurros con la mente más clara, pero con el alma aún agitada por la experiencia. Sabía que cada paso en su viaje lo acercaba más a la verdad, pero también lo enfrentaba con los rincones más oscuros de su ser. El sendero ante él descendía hacia un valle oculto por una espesa neblina. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero un instinto profundo lo impulsaba a avanzar. Sus botas crujían sobre la hierba húmeda mientras el aire se volvía denso y frío. Pronto, la bruma se abrió como si una mano invisible la apartara, revelando una construcción ancestral. Ante él se alzaba un templo de piedra antigua, erosionada por el tiempo y cubierta de musgo. Sus columnas estaban decoradas con inscripciones en una lengua olvidada, y las grandes puertas de bronce emitían un resplandor tenue, como si contuvieran una energía secreta. Cedric sintió que aquel lugar lo llamaba. Con cautela, empujó las puertas y un eco profundo resonó en su interior. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió. El sonido del mundo exterior desapareció, reemplazado por un silencio denso y pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro del templo. Las paredes estaban cubiertas de relieves que narraban historias de guerreros, dioses y reyes caídos. Unas antorchas de fuego azul iluminaban la vasta sala central, donde un reloj de arena gigantesco flotaba en el aire. La arena dentro de él caía lentamente, pero Cedric se dio cuenta de algo inquietante. Las partículas de arena subían y bajaban al mismo tiempo, desafiando las leyes naturales. «Bienvenido, viajero», dijo una voz profunda. Cedric se giró y vio a un anciano de túnicas doradas, con una barba larga y blanca que le llegaba al pecho. Sus ojos eran espejos de estrellas, como si en ellos se reflejara el infinito. «¿Quién eres?», preguntó Cedric, manteniendo la mano sobre la empuñadura de su espada. «Soy el guardián del tiempo perdido», respondió el anciano. «Custodio este templo desde antes de que la memoria de los hombres pudiera registrar su existencia». Cedric frunció el ceño. «¿Por qué estoy aquí?». El anciano hizo un gesto hacia el reloj de arena flotante. «Este lugar no aparece ante cualquiera. Solo aquellos que han perdido algo más valioso que el oro pueden hallarlo». Cedric sintió un escalofrío. «¿Qué es lo que he perdido?». El anciano extendió la mano y, en un abrir y cerrar de ojos, todo a su alrededor cambió. El templo desapareció y, en su lugar, Cedric se encontró en una aldea bañada por la luz de un sol dorado. Conocía ese lugar. Era su hogar. Pero algo estaba mal. Las calles estaban vacías. Las casas, cubiertas de polvo. Era como si nadie hubiera vivido allí en siglos. Cedric caminó por las calles desiertas, reconociendo cada rincón. Su antigua casa estaba al final del camino, con la puerta entreabierta. Cuando cruzó el umbral, su corazón se detuvo. En el interior, vio a una mujer de cabello trenzado sentada en una silla. «Era su madre». «Madre», susurró, pero ella no respondió. Parecía congelada en el tiempo, su rostro inmóvil, su mirada perdida en el vacío. «Este es el precio del tiempo perdido», dijo el anciano, que ahora estaba a su lado. «No es el oro lo que más temen los hombres perder, sino los momentos que nunca podrán recuperar». Cedric cayó de rodillas. «¿Esto es real?». «Es lo que fue», respondió el anciano. «Lo que dejaste atrás en tu búsqueda». Cedric sintió un nudo en la garganta. Durante años había perseguido la gloria, la aventura, el conocimiento. Y en su camino, había olvidado lo que realmente importaba. «Dime cómo cambiar esto», rogó. El anciano negó con la cabeza. «El tiempo no puede revertirse. Pero puedes decidir qué harás con el tiempo que aún te queda». Cedric cerró los ojos.
Las imágenes de su pasado se desvanecieron y volvió a encontrarse en el templo, de pie ante el guardián. Si sigues adelante, debes hacerlo con plena conciencia de lo que dejas atrás, dijo el anciano. Porque cada elección tiene un costo, y el mayor de ellos es el tiempo que jamás podrás recuperar. Cedric tomó aire y miró hacia el reloj de arena. La arena seguía cayendo en ambas direcciones. Acepto ese costo, dijo al fin. El anciano sonrió con tristeza. Entonces, el templo ya no tiene nada más para ti. Las puertas se abrieron solas y Cedric sintió una ráfaga de aire fresco. Su camino continuaba, pero esta vez, llevaba consigo la certeza de que cada momento contaba. Y así, con el peso del tiempo sobre sus hombros, salió del templo y se adentró en lo desconocido. Capítulo 8. El reino de los 1000 rostros. Cedric dejó atrás el templo del tiempo perdido con la sensación de haber cargado una verdad insoportable sobre sus hombros. Mientras avanzaba por los senderos inciertos de su destino, la realidad parecía desdibujarse a su alrededor, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. El aire era denso, casi líquido, y cada paso parecía resonar en un eco que no pertenecía a este mundo. El sendero se estrechó hasta convertirse en un pasillo de piedra flanqueado por estatuas sin rostro. Cedric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inquietante en aquellas figuras, algo que las hacía parecer más vivas de lo que deberían ser. Al final del corredor, una puerta de ónice se erguía con solemnidad. No había cerradura ni manija, pero en cuanto Cedric la tocó, la superficie vibró y se disolvió en sombras líquidas. Al cruzarla, se encontró en una vasta sala de espejos. Pero estos no reflejaban su imagen. En su lugar, mostraban rostros desconocidos, miles de ellos, superpuestos unos sobre otros en una cacofonía de gestos y emociones. Bienvenido al reino de los 1000 rostros, dijo una voz detrás de él. Cedric giró en redondo y vio a una mujer envuelta en un velo de seda negra. Sus ojos eran dos abismos oscuros, y su presencia parecía distorsionar la realidad a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó Cedric, con la mano lista para desenfundar su espada. Soy la guardiana de las identidades perdidas, respondió ella. Aquí residen todas las vidas que pudieron haber sido y nunca fueron. Cedric frunció el ceño. No entiendo. La mujer extendió una mano y un espejo se iluminó frente a él. Cedric vio su propio reflejo, pero no era el hombre que conocía. En la imagen, llevaba ropas de rey y una corona de oro refulgente descansaba sobre su cabeza. Un séquito de nobles se inclinaba ante él mientras dirigía una guerra contra un enemigo desconocido. Esta es una de tus vidas no vividas, susurró la guardiana. En otro mundo, en otro tiempo, fuiste un monarca poderoso. El espejo se desvaneció, y otro tomó su lugar. En él, Cedric vio una versión diferente de sí mismo, vestido con humildes ropajes de erudito, escribiendo manuscritos en una biblioteca infinita. Su rostro reflejaba paz, lejos de la batalla y la sangre. Aquí fuiste un sabio, continuó la guardiana. Un hombre de conocimiento en lugar de guerra. Los espejos siguieron cambiando. En uno, era un ladrón, deslizándose en la oscuridad con una daga en la mano. En otro, un mendigo sin hogar. En otro más, un navegante que exploraba océanos desconocidos. Cedric sintió que el peso de todas aquellas posibilidades se acumulaba en su pecho. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque cada elección que tomas cierra el camino a una vida distinta, respondió la guardiana. ¿Nunca te has preguntado quién podrías haber sido si hubieras tomado una decisión diferente? Cedric tragó saliva. Sabía que sus elecciones lo habían llevado hasta aquí, pero nunca había pensado en el costo invisible de aquellas decisiones. ¿Cuántos destinos había sacrificado por el camino que había elegido? ¿Puedo cambiar mi destino?, susurró. La guardiana lo observó en silencio antes de hablar. Puedes intentarlo, pero cada cambio crea un sacrificio. Para ser otro, deberás dejar de ser quien eres ahora. Cedric sintió que la verdad de aquellas palabras lo envolvía como una red invisible. Miró a su alrededor, a los miles de reflejos que le mostraban todo lo que podía haber sido. Podía elegir. Podía volverse un rey, un sabio, un ladrón. ¿Pero a qué precio? La guardiana alzó una mano y la sala comenzó a oscilar como si el mundo mismo estuviera temblando. Ha llegado el momento de decidir, Cedric. ¿Seguirás el camino que ya elegiste, o te convertirás en otro?
Cedric cerró los ojos. En su mente, vio el rostro de su madre congelado en el tiempo, la arena del reloj cayendo en dos direcciones, el peso de los recuerdos y las promesas. Y entonces supo la respuesta. Abrió los ojos y miró a la guardiana con determinación. «Seguiré siendo yo». La mujer sonrió, y en un instante, todos los espejos se hicieron añicos, reducidos a polvo de luz. «Entonces tu destino sigue intacto», susurró. La puerta detrás de Cedric se abrió y la luz de un nuevo día lo llamó hacia adelante. Respiró hondo y dio un paso hacia su destino, dejando atrás las sombras de lo que pudo haber sido. Capítulo 9. La Torre de los Susurros. El sendero que Cedric seguía se volvió más sinuoso y peligroso con cada paso que daba. La tierra se volvía áspera y rocoso, las sombras se alargaban y la niebla se espesaba, cubriendo cada rincón del camino. Había algo en el aire, un murmullo bajo, que parecía llamarlo hacia algún lugar lejano. El viento se colaba entre los árboles, como si de alguna manera quisiera guiarlo. Y así, como impulsado por una fuerza invisible, Cedric llegó a un claro donde una torre se erguía ante él, alta y solitaria. Sus muros de piedra negra parecían absorber la luz, y la cima de la torre se perdía entre las nubes grises. El murmullo que había escuchado antes provenía de allí, un susurro continuo y persistente, como voces que hablaban en un idioma antiguo. Al acercarse a la torre, Cedric sintió una extraña presión en su pecho, como si las paredes de piedra emitieran una energía que le resultaba insoportable. En su interior, algo le decía que debía entrar, pero al mismo tiempo, algo más profundo lo advertía que se alejara. Sin embargo, su voluntad era más fuerte que el miedo. Las grandes puertas de la torre estaban cerradas, pero tan pronto como Cedric las tocó, se abrieron con un sonido suave, como si la torre lo estuviera esperando. Al atravesar el umbral, una sensación de frío lo envolvió. La torre estaba vacía, pero a medida que avanzaba, los susurros se intensificaban, y Cedric sintió que algo observaba cada uno de sus movimientos. Las paredes de la torre estaban cubiertas de símbolos y runas que se deslizaban y cambiaban, como si estuvieran vivas. El aire estaba impregnado de una atmósfera opresiva, que aumentaba con cada escalón que subía. Cada vez que sus pies tocaban el siguiente peldaño, los susurros se volvían más claros, más intensos, hasta que comenzaron a formar palabras. «Vas demasiado lejos», susurraron las voces. «Deja de avanzar». Cedric cerró los ojos un momento y apretó los puños. Sabía que no podía retroceder. Había venido aquí por una razón. Su misión no estaba completa. Finalmente, alcanzó la cima de la torre. Frente a él se encontraba una sala circular, en el centro de la cual había un espejo gigante, más grande que cualquier cosa que Cedric hubiera visto. Su superficie estaba tan pulida que parecía un portal a otro mundo. El espejo no reflejaba su imagen, sino un paisaje lejano, una pradera con cielos despejados y montañas en el horizonte. Pero al fondo, algo se movía. Una figura encapuchada, un hombre de rostro sombrío, observaba desde la distancia. Sin pensarlo, Cedric se acercó al espejo. La figura en la pradera comenzó a moverse, caminando hacia él, como si lo estuviera esperando. Los susurros aumentaron en volumen, transformándose en gritos que resonaban en su mente, hasta que la figura dejó de moverse y su rostro se tornó claro en el espejo. Era él. Cedric se detuvo en seco, la visión lo paralizó. El hombre en el espejo no solo compartía su apariencia, sino que sus ojos reflejaban la misma inquietud, la misma angustia, como si estuviera atrapado en algún lugar que no pertenecía. «¿Quién eres?», preguntó Cedric, su voz temblorosa. La figura en el espejo levantó lentamente la mano y tocó la superficie de cristal. Cedric hizo lo mismo, y cuando sus dedos se encontraron con el vidrio, una vibración recorrió todo su cuerpo. La figura en el espejo sonrió, pero la sonrisa no era amable. Era la sonrisa de alguien que lo había estado esperando, alguien que sabía cosas que Cedric aún no comprendía. «Soy lo que has dejado atrás», dijo la figura con voz profunda y resonante. Lo que has olvidado, lo que has abandonado. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Cedric cayó de rodillas, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. No podía respirar. Las palabras del hombre en el espejo retumbaban en su cabeza, y todo lo que había logrado hasta ahora parecía desmoronarse como polvo. La figura continuó, su voz creciendo más fuerte. Te has perdido a ti mismo, Cedric. Cada elección, cada paso,
te ha alejado más de lo que realmente eres. Pero ahora, es hora de enfrentar lo que has dejado atrás. Cedric levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del hombre en el espejo. De repente, la imagen del espejo comenzó a distorsionarse. El paisaje se desvaneció, y la figura dejó de sonreír. El vidrio se rompió en 1000 fragmentos, y cada fragmento reveló una visión diferente. Momentos de su vida que había olvidado, que había relegado al olvido. La torre temblaba, y los susurros llenaban la habitación. Cedric podía oír las voces de su pasado, las que le hablaban desde la oscuridad, desde las sombras de lo que había dejado atrás. Lo que has hecho, lo que has perdido, no puede ser recuperado, continuó la voz. Pero si deseas saber la verdad, si deseas enfrentarte a ti mismo, debes atravesar la puerta. De repente, un resplandor cegador surgió del centro de la torre, y Cedric, aún con el corazón acelerado, vio una puerta de luz. La voz, ahora más distante, continuó susurrando. Solo atravesando esa puerta podrás descubrir quién eres realmente. Pero ten cuidado, Cedric. La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Cedric, con el rostro pálido y el alma desgarrada por el peso de las palabras, dio un paso hacia la puerta. Cada paso lo acercaba a una revelación que nunca había buscado, pero que sabía que necesitaba conocer. Y al cruzar el umbral, el mundo se desvaneció por completo, y todo lo que conocía comenzó a desmoronarse en una espiral infinita de recuerdos, de elecciones y de sombras. Capítulo 10. El jardín de los espejos roto. El aire en la torre era espeso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel de Cedric como una segunda capa. Sus manos aún temblaban levemente después de lo que había experimentado frente al espejo, y su corazón latía con la intensidad de un tambor en su pecho. No sabía qué lo había impulsado a dar ese paso hacia la puerta de luz, pero ya no había marcha atrás. Había cruzado el umbral, y ahora, el mundo que conocía parecía haberse desvanecido por completo. Cuando abrió los ojos, el paisaje que se extendía ante él no era nada como lo que había imaginado. Un vasto jardín se desplegaba bajo sus pies, pero no era un jardín común. La tierra era de un verde profundo, casi negro, y las flores que lo adornaban no tenían colores familiares. Rojos intensos como la sangre, amarillos fosforescentes y violetas que brillaban con una luz propia. Los árboles tenían formas extrañas, como si no pertenecieran a ningún reino conocido, con troncos retorcidos y hojas que centelleaban como si estuvieran hechas de cristal. El cielo sobre él era de un gris pesado, y las nubes, en lugar de flotar suavemente, se deslizaban rápidamente, arrastradas por un viento que no podía sentir. Sin embargo, había algo inquietante en la quietud del lugar. Aunque el jardín estaba lleno de vida, una vida extraña y alienante, no había sonidos. No cantaban los pájaros, ni se oía el crujir de las hojas al moverse. Era un silencio absoluto, uno que se asentaba en el aire como una presencia palpable. Cedric avanzó con cautela, sus pasos resonando con extraña claridad en la quietud del lugar. No había senderos, ni caminos, solo una maraña de plantas que parecían seguir patrones caóticos. El jardín era vasto y al mismo tiempo, claustrofóbico, como si el mismo espacio estuviera comprimido por una fuerza invisible. A lo lejos, vio lo que parecía ser un banco de piedra, solitario, en medio de un pequeño claro. El banco estaba cubierto de musgo, y sobre él descansaba un libro abierto, con páginas que se movían como si alguien las estuviera hojeando. Una sensación de urgencia se apoderó de Cedric. ¿Quién había dejado el libro allí? ¿Y por qué el jardín parecía tan vacío, pero al mismo tiempo, tan lleno de presencias invisibles? Su mente no dejaba de dar vueltas a estas preguntas mientras se acercaba al banco. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se agachó para observar las páginas del libro, aunque en su interior sentía una aversión inexplicable a tocarlo. La tinta que cubría las páginas era de un negro azabache, y las palabras, aunque escritas en un idioma que no reconocía, parecían llamarlo. De repente, una voz suave, casi un susurro, rompió el silencio. «No debes leerlo». Cedric se detuvo en seco. La voz no provenía de ningún ser visible, sino del aire mismo, de las plantas que lo rodeaban. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El banco estaba vacío. Sin embargo, el libro parecía haber cobrado vida, las palabras que se movían sobre las páginas se deslizaban más rápido, como si intentaran escapar de la mirada de Cedric. La verdad no siempre es lo que parece, continuó la voz, ahora más cerca,
y el conocimiento puede ser una carga más pesada de lo que imaginas. Cedric, temeroso pero también curioso, extendió la mano hacia el libro. No podía ignorar la sensación de que ese objeto tenía algo que ver con su destino, algo esencial que debía entender. A medida que sus dedos tocaban las páginas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las palabras en el libro comenzaron a brillar con una intensidad inhumana, y las letras se agruparon en una sola frase que parecía surgir de la misma oscuridad del jardín. Recuerda lo que has olvidado. Con esas palabras, un torrente de recuerdos olvidados lo invadió de golpe. Vio fragmentos de su vida, momentos que había enterrado en lo más profundo de su ser, y no entendía. ¿Cómo podían estar tan vívidos, tan reales? Vi un niño que corría por un campo dorado, un niño que reía y jugaba sin preocupaciones. Vio a su madre, su rostro lleno de dulzura, abrazándolo con un amor tan profundo que parecía envolverse en la luz misma. Vio su hogar, la calidez de su infancia, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, y lo que quedó era un vacío, un abismo que se extendía ante él. Pero esa no era la única visión. También vio dolor. Vi a un hombre, su rostro cubierto de sangre, gritando en la oscuridad. Vio el mismo jardín, pero con colores diferentes, más oscuros, más sombríos. Un hombre encapuchado que caminaba entre las sombras, como una sombra más. La misma figura del espejo. La voz se intensificó. No puedes huir de lo que eres, susurró. El camino que has tomado no tiene retorno. Cada paso que das, cada elección que haces, te lleva más lejos de lo que creías conocer. Cedric, agobiado por la intensidad de las visiones, apartó la mano del libro. Pero ya era tarde. Las imágenes seguían ardiendo en su mente, y la sensación de que todo a su alrededor se desmoronaba se hacía más fuerte. El jardín dejó de ser un lugar extraño y fascinante para convertirse en un espacio alienante, peligroso, lleno de ecos de lo que una vez había sido y lo que estaba a punto de ser. La voz volvió, esta vez más grave, más resonante, como si emanara de las propias entrañas de la tierra. Este es tu destino, Cedric. El jardín es un reflejo de ti mismo, de lo que has perdido y lo que aún puedes ganar. Pero solo si tienes el valor de enfrentarlo. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y las flores comenzaron a marchitarse con una rapidez sobrenatural. Los árboles se torcían, sus ramas extendiéndose hacia el como dedos esqueléticos. Cedric dio un paso atrás, su respiración acelerada, pero en su interior sabía que no podía retroceder. Esta era su prueba, el momento en que debía elegir quién quería ser, lo que quería hacer con los recuerdos que acababa de revivir, con el dolor que había regresado para perseguirlo. Si quieres salvarte, continuó la voz, debes caminar hacia el corazón del jardín. Allí hallarás lo que buscas, pero también lo que temes. Cedric respiró hondo, reuniendo toda su fuerza. Miró hacia el centro del jardín, donde las sombras se espesaban y el aire parecía volverse más denso. Sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad que había buscado estaba allí, esperándole. Y si deseaba encontrarla, tendría que enfrentarse a las sombras que acechaban en lo más profundo de su alma. Con un último suspiro, comenzó a caminar hacia el centro del jardín. Cada paso lo acercaba más a su destino. Capítulo 11. La luz que se esconde en la sombra. Cedric caminaba sin cesar, el aire pesado y opresivo que rodeaba el jardín parecía envolverlo a cada paso, como si intentara detener su avance. Las sombras del lugar se alargaban y retorcían, moviéndose de una manera que no correspondía a la luz. Había algo inquietante en la forma en que se mezclaban las luces y sombras en el paisaje, algo que sugería que no todo en ese jardín respondía a las leyes naturales de la realidad. Como si el propio espacio estuviera siendo distorsionado por una fuerza desconocida, una fuerza que residía en lo más profundo del jardín y en lo más profundo de su alma. Al principio, los pasos de Cedric fueron cautelosos, como si temiera que el suelo bajo sus pies pudiera ceder en cualquier momento, pero pronto la urgencia de su destino comenzó a invadirlo. Sabía que no podía detenerse, que su búsqueda lo llevaría hacia algo que necesitaba entender, algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. A lo lejos, pudo distinguir una figura en el horizonte, apenas visible, pero lo suficientemente real como para captar su atención. Se detuvo un momento, el aire a su alrededor se volvió espeso, y un sentimiento de extraña paz se apoderó de su ser. Miró hacia el frente, hacia la figura que se acercaba lentamente,
desafiando las reglas del tiempo, pues no parecía desplazarse de forma natural. Avanzaba de manera errática, como si estuviera atrapada en un espacio que no se ajustaba a las normas del mundo físico. La figura tomó forma y se desveló ante él como una mujer, alta y elegante, con cabellera oscura que caía en ondas sobre sus hombros. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda, como si su alma estuviera cargada de secretos imposibles de revelar. Ella lo miraba fijamente, pero no parecía ver a Cedric. Era como si estuviera mirando a través de él, a través de algo más, algo oculto en su ser, algo que él mismo no comprendía. La mujer vestía una túnica negra, pero sus ojos resplandecían con una luz intensa, como si los recuerdos de la luz se hubieran fijado en su pupila y no pudieran escapar. «Has llegado», dijo la mujer. Su voz era suave pero resonante, como el murmullo de un río bajo la luna. «¿Quién eres?», preguntó Cedric, sintiendo que el tiempo se había detenido en su alrededor. Su voz sonó apagada, como si se hubiera perdido en un eco interminable. «Soy la sombra de lo que fuiste», respondió la mujer, acercándose un paso más. «Y también soy la luz que está destinada a salvarte». Las palabras de la mujer flotaron en el aire, como si se deshicieran en la brisa que apenas se movía. Cedric no entendió del todo el significado de lo que había oído, pero una sensación de reconocimiento lo invadió. Como si conociera a esa mujer desde hacía mucho tiempo, aunque no pudiera recordar cuándo o cómo. «Ven», dijo ella, tendiendo la mano hacia él. «El jardín te ha traído hasta aquí por una razón. No tienes más opción que seguir». Cedric sintió una lucha interna, una resistencia que provenía de lo más profundo de su ser. Algo dentro de él quería rechazarla, huir de todo lo que le ofrecía esa visión extraña y desoladora. Pero sabía, en su interior, que no podía dar la vuelta. Si regresaba, si retrocedía, jamás entendería lo que le esperaba al final de su camino. Así que, con una mezcla de temor y decisión, dio un paso hacia ella. La mujer sonrió ligeramente, una sonrisa triste, como si supiera que él no podía escapar del destino que lo había llevado hasta allí. Juntos caminaron por el jardín, el silencio se alzó nuevamente, pero esta vez el aire parecía menos denso. El suelo bajo sus pies comenzó a suavizarse, y el jardín se transformó a medida que avanzaban. Las flores que antes se retorcían y brillaban con luces extrañas se desvanecieron, dando paso a una vegetación más común, más familiar. Pero las sombras, esas sombras que parecían tener vida propia, siguieron al mismo ritmo, como si estuvieran acechando, esperando algo. Cedric no podía dejar de mirarlas, como si temiera que en cualquier momento esas sombras pudieran atrapar su alma y arrastrarlo hacia un lugar donde nunca más pudiera escapar. La mujer lo guió hasta una pequeña colina, en cuyo extremo se encontraba un círculo de piedras, altas y antiguas, que parecían formar un altar olvidado por el tiempo. En el centro del círculo, había un pequeño pozo, su agua tan clara como el cristal. La mujer se detuvo frente a él y se agachó lentamente. «Este es el pozo de la verdad», dijo ella. «Aquí encontrarás las respuestas que buscas, pero debes estar preparado para enfrentarlas». Cedric se acercó al pozo, su reflejo se distorsionó en las aguas. No era el mismo rostro que recordaba, era más viejo, más cansado, pero en sus ojos había una determinación que no había visto antes. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía ver una versión de sí mismo que no pertenecía al presente? Miró con más detenimiento, y de repente las aguas comenzaron a agitarse. El pozo pareció cobrar vida propia, como si estuviera respondiendo a sus pensamientos. Una imagen apareció en la superficie del agua, una imagen distorsionada, pero aún así clara. Vio una puerta abierta, una puerta de luz, y más allá de ella, un campo vasto y vacío. Al fondo, una figura de pie, mirando el horizonte. En sus manos, algo que brillaba, un objeto familiar. El libro. El libro que había visto en el jardín antes, el que le había hablado. Pero esta vez, el libro estaba cerrado, y la figura que lo sostenía se volvió lentamente hacia él, revelando un rostro que le resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo. La visión se desvaneció en un parpadeo, pero Cedric sintió como si su corazón se hubiera detenido por un momento. La mujer se levantó y se acercó a él, sus ojos fijos en su rostro. «Esa es la puerta que debes cruzar. Esa es la última decisión que deberás tomar. No hay vuelta atrás, Cedric. No puedes esconderte de lo que eres». Cedric sintió que su mente se desbordaba.
¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que debía enfrentar? Su alma ya no estaba tan segura de lo que había vivido, y cada paso hacia el pozo parecía llevarlo más cerca de algo que no entendía, pero que sentía profundamente dentro de su ser. La mujer, al ver su confusión, dio un paso atrás, dejándolo frente al pozo. «Lo que ves aquí es solo el principio», susurró antes de desvanecerse en las sombras que rodeaban el altar. Cedric quedó solo, su reflejo aún bailando en el agua del pozo. Sabía que este era el momento. No podía seguir ignorando lo que la vida le pedía. En su interior, la respuesta ya estaba, pero solo él podía decidir cuál sería el siguiente paso. Capítulo 12. El portal del destino. El viento que soplaba en el jardín ahora parecía estar cargado de una fuerza sobrenatural. Cedric se encontraba frente al pozo, un espacio tan antiguo como el mismo tiempo, donde la verdad comenzaba a desmoronarse en pequeñas piezas que danzaban ante su vista. A su alrededor, el mundo parecía haberse detenido, como si el jardín, las sombras y las luces fueran entidades separadas, atrapadas en un parpadeo eterno. La figura de la mujer se había desvanecido, dejándolo en una soledad aún más profunda, una quietud que calaba hasta los huesos. Cedric no sabía cuánto tiempo había pasado desde que ella lo había guiado hasta ese lugar, pero el silencio lo envolvía ahora con una intensidad que parecía atravesar cada fibra de su ser. En sus manos, el libro que había encontrado en el jardín descansaba, pesado, como si todo el peso de la realidad recayera sobre él. El libro parecía susurrar, como si estuviera vivo, aguardando el momento preciso para revelar sus secretos. Pero Cedric sentía que no podía abrirlo sin comprender antes el significado de la visión en el pozo. El reflejo de su rostro seguía allí, distorsionado por las aguas del pozo. Pero a medida que sus ojos se posaban en el agua, un extraño calor comenzó a invadir su cuerpo, una vibración profunda que parecía venir de lo más recóndito de su ser. En las aguas, las imágenes comenzaron a moverse nuevamente. Esta vez no eran visiones claras, sino fragmentos, como sueños rotos flotando en la superficie. Vio el horizonte cubierto por nubes grises, un campo extenso y vacío que se extendía hasta el final del mundo. En el centro, una puerta de madera oscura, cubierta por extrañas inscripciones. Y, al otro lado, una figura. La misma figura que había visto antes, la misma que sostenía el libro. Pero ahora, algo más estaba presente. Un segundo ser, una sombra de lo que parecía ser él mismo, de pie junto a la puerta. La figura lo miraba con una intensidad inquietante, como si supiera lo que él aún no entendía. Con un suspiro, Cedric apartó la vista del pozo. La visión había sido demasiado vívida, demasiado real. Un deseo abrumador de entender comenzó a formarse en su corazón, pero al mismo tiempo, un temor crecía en su interior. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Por qué se sentía tan atraído por la puerta, por la oscuridad que parecía guardarlo al otro lado? De repente, el aire se volvió aún más pesado, y una presencia distinta se hizo sentir en el jardín. Un susurro, suave y distante, comenzó a rodearlo. Era como si las propias piedras del jardín comenzaran a hablar, sus voces entrelazadas en una melodía de advertencias y secretos olvidados. Cedric se giró, buscando la fuente de esos susurros, pero no vio nada. Solo el suave vaivén de las sombras, que parecían bailar y cambiar de forma como si tuvieran vida propia. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí por más tiempo, pero tampoco sabía a dónde ir. Había sentido la llamada de la puerta en la visión del pozo, y sabía que ese era el único camino. Pero, ¿cómo podría atravesarla? ¿Cómo podía enfrentarse a lo que aguardaba más allá? A su lado, una figura apareció de repente, casi como una sombra más. Cedric dio un salto hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza. Frente a él, un hombre encapuchado, de rostro oculto, con una capa que parecía desvanecerse en la oscuridad del entorno. La figura permaneció quieta, observando a Cedric con una mirada profunda, una mirada que parecía traspasar los límites de la existencia. «El pozo no es el único camino», dijo la figura, su voz grave y resonante. «Existen otros caminos, Cedric, otros portales, otras puertas. Pero cada una de ellas lleva hacia algo diferente. Cada elección, cada paso, te llevará más cerca de lo que eres o más lejos de ti mismo». Cedric intentó hablar, pero sus palabras se atoraron en su garganta. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué sabía su nombre? ¿Y qué significaban esas palabras,
tan crípticas y llenas de misterio. El jardín es solo el principio, continuó la figura, levantando lentamente la mano, señalando hacia el horizonte donde la puerta de madera se erguía solitaria. El jardín guarda lo que has perdido, lo que te ha sido arrebatado. Pero hay algo más, Cedric. Hay algo que aún te pertenece. Y si cruzas esa puerta, descubrirás lo que has olvidado. Te enfrentarás a lo que has perdido, pero también a lo que aún puedes ganar. Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero, antes de que pudiera preguntar más, la figura se desvaneció como si fuera parte de la niebla, llevándose consigo el eco de su voz. Cedric se quedó allí, sin saber qué hacer, mirando la puerta distante. Sabía que su destino estaba ligado a ese umbral, a esa entrada que parecía prometer respuestas, pero también advertir sobre los peligros de cruzarla. ¿Qué haría ahora? ¿Qué pasaría si decidía caminar hacia ella? En su mente, las imágenes del pozo volvían a surgir, y la figura que sostenía el libro. Cedric sabía que la respuesta estaba más allá de la puerta, que cada decisión que tomara cambiaría el curso de su vida para siempre. Pero, ¿estaba dispuesto a enfrentar lo que el destino le deparaba? ¿Estaba preparado para enfrentarse a la verdad que tanto temía? Con el corazón acelerado, Cedric dio un paso hacia la puerta. El aire parecía volverse más denso, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. La puerta, ahora a unos pocos pasos de él, lo llamaba, como si estuviera viva, esperando que cruzara el umbral que lo separaba de su destino. Con un último suspiro, Cedric extendió la mano hacia el pomo de la puerta, y en ese momento, el jardín entero pareció retumbar, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y un brillo suave, cálido, emergió de su interior, como un sol oculto esperando ser revelado. Era el momento de decidir. Era el momento de cruzar. Capítulo 13. El cruce de los caminos. Cedric se encontraba frente a la puerta, su mano aún sobre el pomo, indeciso. El suave resplandor que emanaba de la abertura parecía llamarlo con una promesa de conocimiento y revelación, pero también con una amenaza latente, una que no podía ignorar. En su mente, las palabras del hombre encapuchado seguían resonando. Cada elección te llevará más cerca de lo que eres o más lejos de ti mismo. Un eco profundo y misterioso que golpeaba en su pecho como un tambor lejano. Al principio, se sintió invadido por una sensación de calma. La puerta, en su esencia, parecía ser simplemente un paso hacia algo nuevo. Sin embargo, cuando su dedo tocó el metal frío del pomo, una oleada de dudas lo envolvió. En su vida, siempre había existido la opción de elegir, pero nunca de manera tan rotunda, tan definitiva. Esta vez, la decisión no solo cambiaría su vida, sino que podía alterarla por completo. Cedric respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. En su mente se formaban imágenes rápidas, fugaces. Su hogar, su familia, las sonrisas de quienes había conocido, el pasado que siempre había sentido seguro. Pero ahora, ante la puerta, todo eso parecía desvanecerse, como una niebla que se disuelve al amanecer. Todo lo que había conocido se encontraba a punto de convertirse en un eco distante, un susurro lejano. Sin embargo, al abrir los ojos, lo que vio ante él era un paisaje tan surrealista como las visiones que había experimentado en el pozo. Un vasto campo, cubierto por una espesa niebla, emergía de detrás de la puerta. El aire, aún pesado y cargado de una quietud inquietante, se mezclaba con la niebla, formando figuras que parecían danzar y desvanecerse en un solo suspiro. A lo lejos, unas montañas oscuras se alzaban como gigantes dormidos, y el cielo sobre ellas era de un color indescriptible, ni completamente negro ni completamente gris, una mezcla de tonos que hablaban de una época desconocida, de un tiempo que ya no pertenecía al mundo que él conocía. Era como si la puerta no solo abriera un camino físico, sino que también lo transportara a otro plano, a una realidad donde el tiempo no seguía su curso normal, donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban. Cada paso que daba en este nuevo paisaje parecía sumirlo más en la incertidumbre, como si avanzara por un territorio no marcado en ningún mapa, un espacio entre lo conocido y lo desconocido. El viento que soplaba a través de las montañas traía consigo una melodía que no parecía humana, como si las mismas piedras, los árboles y el aire estuvieran cantando una canción que había existido antes de la creación misma. Cedric caminó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba más a algo que no podía comprender, a un destino ineludible. A medida que avanzaba, la niebla se disipaba poco a poco,
revelando senderos que serpenteaban hacia las profundidades de un bosque denso, con árboles altos cuyas ramas se entrelazaban como si quisieran bloquear el cielo. Y entonces, una figura apareció ante él. Era una mujer, vestida con una túnica blanca que brillaba a la luz tenue del ambiente. Su cabello, largo y dorado, caía en ondas suaves alrededor de su rostro, que permanecía oculto por una sombra que parecía moverse de acuerdo a su voluntad. La figura no hablaba, pero su presencia era tan poderosa que Cedric sintió que debía acercarse a ella, como si su misma esencia lo llamara. La mujer extendió una mano hacia él, y a medida que se acercaba, Cedric sintió una calidez que irradiaba de su palma, como si fuera una fuente de luz viva. Pero antes de que pudiera tomarla, la figura dio un paso atrás, como si supiera que aún no era su momento de encontrar la paz, el entendimiento que tanto deseaba. El camino no está completo sin las decisiones que lo forjan, dijo la mujer, su voz suave pero penetrante, como el canto de un río al caer en las rocas. Este no es un lugar para huir, Cedric. Es el lugar para enfrentarse. No lo olvides. Las palabras de la mujer quedaron suspendidas en el aire, mientras ella comenzaba a desvanecerse, como una ilusión que se deshace con la primera luz del día. Cedric se quedó allí, paralizado por la resonancia de sus palabras. Este no es un lugar para huir. La frase lo golpeó como una verdad tan profunda que no podía evitar que la sintiera en cada fibra de su ser. ¿Qué significaba huir en este contexto? ¿Cómo se enfrentaba uno a algo tan grande, tan antiguo, como el propio destino? El viento volvió a soplar, pero ahora era diferente. No era frío ni helado, sino cálido, envolvente, como si el mismo paisaje estuviera respirando con él. Una sensación extraña, como si la naturaleza misma estuviera observando su cada movimiento, lo acompañara. Y sin embargo, no había ninguna amenaza palpable, ningún monstruo a la vista, solo la sensación de estar observando algo mucho más grande que él, algo que estaba mucho más allá de su comprensión. Avanzó, más decidido que nunca, hacia el oscuro bosque. Cada paso lo conectaba más con este nuevo mundo, un mundo cuyo propósito parecía escapar de su entendimiento, pero cuyo llamado era imposible de ignorar. El suelo bajo sus pies era suave, casi como si caminara sobre una alfombra de hojas secas, que susurraban a su paso, como si tuvieran historias que contar. A medida que se adentraba más, la oscuridad del bosque comenzaba a envolverlo, pero no con miedo, sino con una paz extraña, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo una preparación para este instante. Cedric sabía que este lugar, este cruce de caminos, era el principio de algo mucho más grande, algo que había estado esperando mucho tiempo. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro. En el centro, una gran roca de apariencia antigua se erguía, cubriendo su superficie con extraños símbolos y grabados. Algunos parecían familiares, otros completamente ajenos a cualquier conocimiento que él hubiera tenido. Y allí, sentado en la roca, había otra figura. Esta vez, era un hombre, de aspecto tranquilo, su rostro cubierto por una larga barba blanca y sus ojos tan profundos como el mismo universo. El hombre lo miró fijamente, y Cedric, sin poder evitarlo, dio un paso hacia él. Sin decir una palabra, el hombre levantó su mano, invitándolo a acercarse. Y así, Cedric dio el último paso hacia su destino, hacia el encuentro que ya estaba escrito en las estrellas. Capítulo 14. La forja de una voluntad. La roca bajo sus pies era firme, fría y antigua. Cedric no podía evitar preguntarse cuántos hombres y mujeres, cuántos seres de todo tipo, habrían estado allí antes que él, mirando el mismo paisaje, sintiendo la misma incertidumbre, el mismo peso de decisiones imposibles. El hombre de la barba blanca, sentado sobre la roca, lo observaba en silencio, pero sus ojos no eran simplemente ojos. Eran pozos profundos de sabiduría, abismos donde la luz parecía no llegar nunca, donde el tiempo se suspendía y las preguntas se disolvían. Cedric se acercó lentamente, sus pasos resonando suavemente sobre la tierra, como si el mundo mismo lo estuviera escuchando, esperando el siguiente movimiento. La niebla, que hasta hacía poco había envuelto todo el paisaje, parecía haberse disuelto por completo, dejando un cielo abierto y despejado que se extendía hacia el horizonte, más allá de lo que sus ojos podían abarcar. El hombre lo observó durante un largo momento, y por fin, habló. Su voz, grave y profunda, parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra, como si su garganta estuviera conectada con un eco ancestral. «¿Has venido aquí buscando respuestas, Cedric?»,
preguntó, sin apresurarse, dejando que el silencio llenara la distancia entre ellos. Cedric se quedó en pie, inmóvil, mirando al hombre. ¿Respuestas? Esa palabra resonó en su mente como un eco lejano, pero la verdad era que lo que buscaba no eran respuestas, sino algo mucho más complejo. Buscaba comprender su propósito, su lugar en el vasto tejido del destino que ahora se desplegaba ante él. Y aunque no sabía cómo ponerlo en palabras, entendía que algo dentro de él comenzaba a despertar, algo que lo llamaba a seguir adelante, a cruzar los límites de lo conocido, a desafiar las sombras que se cernían sobre su alma. No estoy seguro de lo que busco, respondió Cedric, su voz suave, casi temerosa de las palabras que iba a pronunciar. Solo sé que debo seguir este camino, aunque no comprenda del todo lo que me espera. El hombre asintió lentamente, como si hubiera entendido, como si hubiera esperado esa respuesta. El camino que has elegido no es un sendero fácil, joven. No es el sendero que sigue la multitud, ni el que te llevará a la comodidad. Este camino te forjará, te hará enfrentar partes de ti mismo que quizás no quieras conocer. Y, sin embargo, es el único que te llevará a la verdad, a la auténtica libertad. Cedric frunció el ceño. La palabra libertad le pareció extraña en ese contexto. ¿Qué significaba ser libre? ¿Era la libertad una ilusión, una simple construcción de la mente? ¿O era algo más profundo, algo que solo podía alcanzarse a través de sacrificios que él aún no comprendía? ¿La libertad? Preguntó con voz temblorosa. ¿Acaso no somos todos libres? ¿No podemos elegir lo que hacemos? ¿A dónde vamos? El hombre sonrió levemente, pero su sonrisa no fue de burla, sino de comprensión. La libertad no se encuentra en la superficie de las decisiones cotidianas, Cedric. La verdadera libertad solo puede encontrarse cuando uno se enfrenta a sí mismo, cuando se despoja de todas las máscaras que ha usado para ocultar su verdadero ser. Solo entonces, cuando uno se reconoce completamente a sí mismo, puede realmente ser libre. Las palabras del hombre penetraron en el corazón de Cedric como flechas certeras. Cada una de ellas le traspasaba el alma, abriendo nuevas preguntas, nuevas inquietudes que no sabía si estaba preparado para afrontar. Pero el hombre no le dio tiempo para procesar sus pensamientos. Se levantó lentamente de la roca y extendió una mano hacia él. «Ven», dijo el hombre con voz profunda. «Aún hay mucho por aprender, mucho por comprender. Y el camino solo comienza ahora». Cedric, sintiendo una mezcla de incertidumbre y una creciente determinación, aceptó la invitación. Dio un paso adelante, pero tan pronto como sus dedos tocaban la mano del hombre, el suelo bajo sus pies pareció desvanecerse. La tierra comenzó a temblar, un temblor suave pero inconfundible, como si la misma esencia del mundo estuviera siendo alterada. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma estuviera tomando una forma tangible, casi sólida. Un murmullo profundo emergió de las entrañas de la tierra, un sonido que resonaba en cada rincón del universo, que parecía estar conectado a cada estrella, cada planeta, cada átomo. Cedric, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, siguió caminando, siguiendo al hombre que ahora parecía no ser un hombre en absoluto, sino una figura que trascendía todo lo que había conocido. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles que antes se alzaban altos y rectos, comenzaron a torcerse y retorcerse, formando patrones que desafiaban cualquier lógica. Las hojas brillaban con un resplandor extraño, como si poseyeran una luz interna, una energía propia que no podía ser explicada. Las sombras danzaban a su alrededor, y aunque no había luna, el lugar estaba bañado en una luz plateada que venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Finalmente, llegaron a un claro, donde una enorme torre se alzaba, oscura y altísima, casi como si tocara el cielo. Su superficie estaba cubierta por símbolos que Cedric no podía entender, pero que de alguna manera parecían resonar en su interior, como si su propia alma se viera reflejada en ellos. El hombre se detuvo frente a la torre y se volvió hacia Cedric. «Este es el lugar de la forja», dijo, su voz ahora más grave, más solemne. «Aquí es donde se forjan las almas. Aquí es donde la voluntad se convierte en poder, y el poder se convierte en destino. Aquí aprenderás lo que significa ser verdaderamente libre». Cedric miró la torre, sintiendo una extraña mezcla de miedo y fascinación. Sabía que en ese momento se encontraba ante la última prueba, ante el punto de no retorno. El camino que había elegido lo había traído hasta aquí,
y no podía retroceder. «Estoy listo», dijo, aunque su voz sonó temblorosa, como si en su corazón aún quedara una pequeña duda. Pero no había vuelta atrás. El destino, como una corriente invisible, lo arrastraba hacia adelante, y él debía seguir. El hombre asintió una vez más, y juntos, comenzaron a ascender la torre. La puerta de hierro que se encontraba ante ellos crujió cuando fue abierta, y dentro, la oscuridad los esperaba, como si las sombras mismas estuvieran deseando su llegada. Cedric dio un paso hacia el interior, y con cada paso, sentía que la tierra misma bajo sus pies cambiaba, que su propio ser se transformaba. El aire dentro de la torre era pesado, cargado de una energía que parecía poder tocarlo, abrazarlo, transformarlo. Dentro, no había paredes, ni puertas, ni ventanas. Solo había una vasta extensión de vacío, un vacío que parecía contener todo lo que había sido y todo lo que sería. La torre no era simplemente una estructura, era una manifestación del alma misma, una representación de lo que ocurría cuando uno se enfrentaba a su destino, cuando uno se enfrentaba a la verdad. Y allí, en ese vasto vacío, Cedric entendió algo que no había comprendido antes. La libertad no era algo que se podía encontrar fuera de uno mismo. No era un lugar, ni un momento. La libertad era una forma de ser, un estado del alma que solo se alcanzaba cuando uno se enfrentaba a su propia oscuridad, cuando uno era capaz de abrazar tanto su luz como su sombra. Y al comprender esto, Cedric sintió que algo dentro de él se encendía. La voluntad, esa voluntad que había estado buscando, comenzó a formarse dentro de él. Y con esa voluntad, comenzó a ver el verdadero significado de su camino. Este era solo el principio. La verdadera forja acababa de comenzar. Capítulo 15. El enfrentamiento del ego y el destino. La luz dentro de la torre era tenue, como si las paredes mismas de la estructura estuvieran hechas de una sustancia etérea, difusa, que no reflejaba completamente la luz, sino que la absorbía. Cedric avanzó con paso firme, pero cada uno de sus movimientos era acompañado por el eco de su propia respiración, y la sensación de estar completamente solo en ese vasto vacío lo envolvía. Sin embargo, no estaba solo. Aunque no lo veía, sentía la presencia de algo mayor que él, algo que lo observaba en silencio, esperando que diera el siguiente paso. Era como si la torre misma estuviera viva, consciente de su existencia y dispuesta a desafiarlo. El hombre sabio, que hasta ese momento había caminado junto a él, había desaparecido en algún momento del ascenso. Cedric no sabía exactamente cuándo, pero de alguna manera lo sabía, ya no estaba allí para guiarlo. Estaba solo. Y este era el momento. El momento de enfrentarse no solo al exterior, sino al interior. A medida que avanzaba, el espacio comenzaba a estrecharse, como si la torre estuviera ajustando su forma para encerrar a Cedric en su propio ser. Las sombras, antes meros contornos nebulosos, comenzaban a tomar forma, a delinearse en figuras que parecían imitar las suyas. Al principio, los movimientos eran sutiles, casi imperceptibles, como si sus propios temores se reflejaran en esas sombras, jugando con él, llevándolo por caminos oscuros de su conciencia. Fue entonces cuando escuchó la voz. No era una voz que viniera de ninguna parte en particular, sino que parecía emanar de su propio ser, un susurro profundo, pesado, que se deslizaba en su mente como una serpiente que se arrastra entre los pensamientos. «¿Qué buscas realmente, Cedric?», susurró la voz, como un viento frío que calaba hasta los huesos. «¿Por qué insistes en seguir un camino que sabes que te llevará a la perdición?». Cedric se detuvo en seco. El eco de esas palabras lo golpeó con tal fuerza que sintió que todo su ser se estremecía. ¿Por qué? ¿Acaso no estaba buscando algo más allá de lo que veía? ¿No había decidido enfrentar su destino para encontrar la verdad que habitaba en lo más profundo de su ser? «No soy un cobarde», murmuró para sí mismo, como si las palabras pudieran protegerlo de la angustia que comenzaba a apoderarse de su pecho. La figura ante él comenzó a hacerse más definida, y mientras las sombras se retorcían, una figura humana surgió del caos de la oscuridad, una figura que lo miraba fijamente con una sonrisa que reflejaba una extraña mezcla de compasión y burla. La figura era alta, imponente, con ojos que brillaban con una intensidad que hacía que Cedric se sintiera pequeño, insignificante. «¿Cobarde?», replicó la figura con una voz que resonaba en todo el espacio. No, Cedric. El verdadero enemigo no está afuera. El verdadero enemigo eres tú mismo. Y sabes muy bien que el camino que has elegido no es más que un intento de escapar de lo que realmente eres.
La figura se acercó a él con paso firme, y por un momento, Cedric sintió un terror indescriptible, como si su ser entero se estuviera desmoronando bajo el peso de la verdad que estaba a punto de escuchar. Te has enfrentado al mundo y a tus propios miedos, pero lo que no has comprendido, lo que aún no sabes, es que en el corazón de cada ser humano reside la misma oscuridad, la misma vanidad, la misma desesperación. Y eso, Cedric, no puedes escapar de ello. Nunca podrás escapar. Las palabras caían sobre él como una lluvia torrencial, como una verdad brutal y despiadada que no podía evitar. Su mente comenzó a nublarse, los pensamientos se entrelazaban en un torbellino de dudas y temores, y por un momento, se preguntó si realmente estaba preparado para todo lo que estaba por venir. ¿Pero por qué?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué este camino? ¿Por qué seguir adelante si todo parece tan inútil? La figura lo miró con ojos que ya no reflejaban compasión, sino algo más profundo, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Porque tú lo elegiste. El destino no es algo que se imponga desde afuera, Cedric. Es algo que se forja desde adentro. La vida no se mide por lo que conseguimos, sino por lo que somos capaces de enfrentar dentro de nosotros mismos. Y es aquí, en este vacío, donde descubrirás quién eres realmente. La figura levantó la mano y señaló al frente, donde la oscuridad parecía abrirse para revelar una puerta que no era tangible, pero que de alguna manera parecía estar llamando a Cedric. Solo atravesando esa puerta podrás comprender lo que significa realmente ser libre. Solo cruzando ese umbral, enfrentarás la última verdad. Pero recuerda esto, no es el destino lo que te define. Eres tú quien decide qué hacer con él. Eres tú quien decide si la voluntad es suficiente para vencer las sombras que habitan en tu alma. Cedric permaneció en silencio, su mente en un torbellino. La figura comenzó a desvanecerse, y con ella, las sombras que lo rodeaban. Un profundo vacío se instaló en su pecho, y el aire se tornó pesado, como si hubiera llegado al final de un ciclo, al final de una prueba. Sin embargo, al mirar la puerta, algo cambió en su interior. La angustia y la desesperación que antes lo habían embargado empezaron a disiparse, y una extraña sensación de paz lo envolvió. La voz que lo había acosado ya no resonaba en su mente. Era como si hubiera comprendido algo que antes le había sido oculto. Cedric avanzó hacia la puerta, paso a paso, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a la última gran prueba de su vida. Y mientras lo hacía, una frase resonó en su interior, una frase que había oído de labios del sabio en su primer encuentro, y que ahora cobraba un significado completamente nuevo. La libertad no se encuentra en lo que haces, sino en lo que eres capaz de ser. Al poner la mano sobre la puerta, sintió una explosión de energía, como si todo el universo se abriera ante él, revelando una verdad más profunda de la que nunca habría imaginado. La puerta se abrió lentamente, y Cedric dio el paso final hacia lo desconocido. Sabía que su destino aún estaba por completarse, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Había aprendido que solo enfrentando su propia oscuridad, solo despojándose de todo lo que creía ser, podría encontrar la verdadera libertad. Y con esa verdad en su corazón, avanzó hacia la luz que lo esperaba más allá de la puerta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la bola de cristal. Si has encontrado inspiración en estas palabras, te invitamos a seguir explorando los misterios y enseñanzas que este canal tiene para ti. No olvides suscribirte, dar like y compartir con aquellos que puedan encontrar valor en esta travesía. Tu apoyo es el faro que nos guía a seguir creando contenido que ilumine el camino de todos. Hasta el próximo capítulo.